vamos a dar la palabra al doctor Daniel Terminelli, es encabeza del equipo asesor de la FUESIS, abogado, y tuvo a cargo la redacción técnica del proyecto de ley que la Comisión ha presentado en el Parlamento. Doctor Terminelli. Bueno, buenas noches. Después de escuchar el testimonio de la compañera brasilera, nos da la sensación de que vamos a transitar por un lado distinto, es decir, en el sentido de que creemos que tenemos una cierta luz para avanzar todavía en nuestro país y creemos que en lo inmediato no se van a producir situaciones de retroceso como la que acabamos de escuchar. Básicamente, a lo que me voy a referir es a la necesidad de instalar en la discusión, sobre todo jurídica, del fenómeno de la tercerización, de un cambio en relación al discurso oficial. Es decir, cuando hablamos del discurso oficial estamos hablando no solamente del discurso que pueda provenir del gobierno o de la clase dirigente, sino que estamos hablando del discurso que se conforma a través de todo el entramado de las redes sociales que, por supuesto, integran los estamentos de poder, pero también integran el resto de los actores sociales. Es decir, muchas veces se conforma un establishment acerca de lo que sucede en relación a determinados fenómenos sociales. Y particularmente el fenómeno de la tercerización es un fenómeno que tiene una especie de discurso oficial. El discurso oficial acerca de las tercerizaciones básicamente tiene un componente que es: se ha avanzado, hemos logrado un conjunto de normativas que pretenden reparar el daño si este se produce dentro de la relación contractual de trabajo. Es decir, hay una especie de línea de cubrimiento de riesgos al final del proceso de tercerización y no se considera bajo ningún aspecto el comienzo y la prevención de todo el fenómeno de precarización que puede llevar este proceso de tercerización. Es decir, toda la normativa vigente en el país apunta a que si se produce un daño económico por pérdida de trabajo o el resto de los créditos laborales impagos, se apunte directamente a ampliar la masa de los operadores imputables para responsabilizar y pagar el crédito que estamos hablando que pudo haberse quedado en forma impaga. Y eso precisamente es el punto y el discurso que me parece que hay que cambiar. Es decir, a partir del trabajo de la Comisión se empezó a instalar otra visión, que es lograr que el fenómeno de la tercerización tenga alguna posibilidad de prevenirse o en su producción o en las presentaciones patológicas que se dan alrededor de este fenómeno. Es decir, entonces estamos enfrentados a una nueva posibilidad de tratar el tema, que es decir, olvidemos o desplacemos el punto de atención primario sobre el fin de la relación y el incumplimiento y pongamos ese punto de trabajo y de atención en ver si es posible llegar a excluir el fenómeno de la tercerización por un tema normativo o por lo menos entablar un marco regulatorio que pueda en alguna medida mejorar todas las condiciones de trabajo que se producen en ese propio fenómeno. Voy a leer ahora simplemente una descripción, que es lo que sería la posición oficial. No es un escrito del gobierno, pero es un desarrollo teórico de un catedrático bastante vinculado a todo lo que es el desarrollo oficial. Dice, respecto de la ley 18.251, es la actualmente vigente en relación al tema de tercerización, se dice: la intención del legislador, en nuestra opinión, es correcta. Se trata de limitar o contrabalancear el desequilibrio que se genera entre los distintos partícipes, partes de los distintos contratos de un sistema de descentralización empresarial. La ley, la 18.251, ambas leyes prestan una especial atención para lograr la protección de los trabajadores involucrados en la triangulación de las relaciones laborales, reconociendo la crisis de una racionalidad generada como consecuencia de las transformaciones de las empresas y de la descentralización
de las actividades de las mismas. Por su parte, la preocupación del derecho laboral, según este autor, es atender las relaciones internas que se producen entre estos contratos, colocando en el centro de la regulación los derechos de los trabajadores involucrados. En este sentido, el régimen establecido por las leyes 18.099 y 18.251 busca generar, frente a la existencia de redes contractuales, más circulación ordenada de contratos, atendiendo especialmente a las relaciones de trabajo involucradas en esta circulación. Y concluye, las normas comentadas toman la opción de permitir libremente la subcontratación laboral y las otras formas de intermediación de la mano de obra, aunque al mismo tiempo sus disposiciones normativas buscan generar un blindaje de seguridad respecto de los derechos de los trabajadores que forman parte de esa triangulación, lo que debe ser destacado como un aspecto positivo de esta misma opción. Aunque nunca dicho de manera explícita, con la aprobación de la ley 18.251 podría considerarse terminada una etapa de disensos y enfrentamientos entre el gobierno y las organizaciones empresariales sobre la llamada ley de tercerización. Bueno, este es el discurso oficial. Esto es lo que actualmente se mantiene como el discurso oficial. Se llegó a una solución. Estamos en una solución. ¿Cuál es esa solución? La que cubre el riesgo por la el eventual desajuste de relaciones contractuales entre las empresas y con las empresas y los trabajadores. Es decir, ese es el panorama actual. ¿Tá? Es todo un sistema reparatorio y ahí se termina. La propia lectura del texto que acabo de leer dice claramente, esta sería la solución final. Pues me parece que no es la solución final. Hasta hoy la visión oficial considera que el tema de las tercerizaciones ya ha sido suficientemente tratado a nivel legislativo, por lo cual, en todo caso, se deberían realizar solo algunos retoques, básicamente en el área estatal, a los efectos de evitar rispideces, sobre todo con los sectores tercerizados, donde se presentan organizaciones sindicales, las que además cuentan, según los casos, con el apoyo de los sindicatos madre, los que en diverso grado tienen la posibilidad de interceder junto a ellos frente a la empresa principal. Los voceros del gobierno no han ofrecido ninguna solución concreta y frente a propuestas concretas de los sindicatos de trabajadores tercerizados, como lo sería el reconocimiento del principio de continuidad en el empleo, desconocimiento de sucesión de contratos, derecho a indemnización por despido de trabajadores tercerizados, ¿verdad? La respuesta ha sido prácticamente negativa. Es particularmente relevante que frente a la posición de los trabajadores acerca de los principios del derecho laboral, que deberían regir en todas las áreas, tanto públicas como privadas, el Ministerio de Trabajo vela por un férreo criterio de abstencionismo y los representantes y asesores legales de las empresas públicas muestran un pleno rechazo a su admisión. Estoy hablando con conocimiento de causa. Es decir, hemos participado de reuniones donde los representantes de los entes estatales hacen caso omiso a la posibilidad de hacer ingresar en los pliegos de licitación cualquier tipo de referencia a los principios del derecho laboral. Y por supuesto el Ministerio de Trabajo tiene un claro criterio abstencionista al respecto. Eso lo ha vivido la propia Comisión de Tercerizaciones. Quizás pueda estar cambiando en este momento, pero digo, los representantes y asesores legales de las empresas públicas y el Ministerio de Trabajo no quieren tocar ese tema. Entonces, se hace necesario un cambio de perspectiva y el cambio de perspectiva debería cuestionar la posibilidad incluso de los procesos de tercerización. En definitiva, puede afirmarse que las respuestas de la legislación actual acotan los perjuicios posibles de ser subsanados a la no satisfacción de créditos salariales impagos y en menor medida a los aportes no vertidos a la seguridad social. Los resultados preventivos buscados por estas actuales por la normativa vigente, esto es, la advertencia a las empresas de que si contratan con otras que puedan incumplir con sus obligaciones laborales, serán responsables de los créditos laborales generados por las contratadas, no genera de por sí una barrera contra la precarización laboral y menos promueve la calidad de los empleos. Por tanto, centrar la atención solamente en los perjuicios de carácter salarial es utilizar un lente muy reducido a la hora de considerar los bienes afectados por los procesos de tercerización. Se necesita un cambio drástico de perspectiva. Antes de derivar toda la atención sobre los perjuicios ocasionados al final del proceso, es preferible concentrarla en el comienzo del mismo.
analizando los medios posibles a los efectos de evitar todos los eventuales daños y no solo los salariales e indemnizatorios. Es necesario recuperar espacios de tutelaje para el derecho laboral. Esta condición del derecho del trabajo tiene su razón de ser en la búsqueda de mayor grado de justicia social posible, según los medios disponibles en cada época. Y en estos casos, de lo que se trata además es de recuperar justicia social perdida por los procesos de tercerización de actividades. Antes de plantear vías concretas de solución, conviene detenerse un tanto acerca de si el propio paradigma de la tercerización actual se pudo sostener como efectivo por haber sido evaluado positivamente tanto en el área privada como en la pública. Este es un punto esencial. ¿Se evalúan los procesos de tercerización una vez que comienzan? Después, ¿se evalúan? ¿Hay políticas de evaluación? ¿Hay políticas de registro de datos acerca del éxito o el fracaso o de la optimización de los servicios y de los recursos cuando se produce un proceso de tercerización? Es decir, ¿qué pasa? Se inicia el proceso de tercerización. ¿Y la evaluación dónde está? ¿En qué momento se produce? Y sobre todo por parte del Estado, ¿verdad? Nosotros decimos que, en otros términos, no existe una política de evaluación de resultados concomitante a los procesos de tercerización. Existe solamente un mero libramiento de fuerzas productivas hacia un mercado cada vez más desregulado. Es de destacar además que las reparticiones estatales en general no evalúan los resultados por una razón muy simple. Ni siquiera tienen, en la mayoría de los casos, noción cabal de las áreas tercerizadas y no realizan un seguimiento de mérito de dichas tercerizaciones. Bueno, podemos seguir hablando de todo ese tema de la falta de evaluación, pero en definitiva eso lo vamos a tocar un poco más adelante. En realidad, lo primordial es la consideración acerca de la manera en que se afectan la gestión productiva y la calidad en el empleo. Ese es el punto central. La atención, entonces, ya no se debiera detener en el final del proceso, sino en su inicio. Por tanto, la primera tarea consistirá en abandonar el modelo de la responsabilidad económica del o de los empleadores y radicar la atención en la permisibilidad o no de las tercerizaciones, siendo que si se opta por la permisibilidad, deberán especificarse las condiciones. En otras palabras, se debe trabajar en una perspectiva que tenga como extremos, por un lado, el de la tercerización condicionada, cuya aparición será posible bajo el cumplimiento de determinados requisitos, y por el otro, su plena exclusión o prohibición respecto de algunas o de todas las figuras posibles. Es necesario el planteamiento entonces de una nueva frontera para la legitimación de los procesos de externalización de actividades. Si se opta por el camino de la admisión de los procesos de tercerización, solo debieran permitirse aquellas tercerizaciones que pueden cumplir con su única y real finalidad legítima, esto es, producir mejora de gestión en un marco de promoción de empleos de calidad. Esas son las condiciones. Nuestro artículo 53 de la Constitución establece que el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Este artículo es fundamento y horizonte de posibilidad para analizar cualquier hecho o circunstancia que plantee opciones a elegir a la hora de evaluar entre uno u otro de los escenarios en donde se puedan desplegar las relaciones laborales. El mandato constitucional lleva a preguntarse en qué condiciones se protege especialmente la situación del trabajador, si a través de la contratación directa o a través del establecimiento de una relación de trabajo con una empresa tercerizada. No será legítimo entonces un proceso de tercerización que no justifique su aparición a través de dos condiciones imprescindibles, como dijimos, que se produzca por una parte una clara mejora de la gestión de las actividades, o sea, la razón de empresa, y que a la vez, por otra, se determine una sensible mejora en la calidad de los empleos. Sin ambas condicionantes, los procesos de tercerización no se justifican y crean inmediatamente la presunción de que su aparición es debida a los intentos de las empresas de obtener beneficios a través de la precarización del trabajo o de injustificables errores en el manejo de recursos materiales y humanos. Bueno, ¿qué propuestas podemos hacer al respecto? Bueno, las propuestas normativas pueden evidentemente cuajar en algún tipo de articulación o articulado. Nosotros acá vamos a dar algunas ideas posibles para una eventual redacción o propuesta de articulado en las dos direcciones. Primero vamos a hablar en la dirección de las tercerizaciones condicionadas, cómo debería condicionarse una tercerización, y después
vamos a referirnos al proyecto maximalista, que es el que está promoviendo la Comisión de Trabajo Tercerizado, que es directamente la exclusión de los procesos de tercerización o su prohibición. Primero vamos a referirnos a la posibilidad de un condicionamiento o de una regularización de las tercerizaciones. Dentro de los elementos que se consideran necesarios para dar estructura a un posible marco regulatorio de los procesos de tercerizaciones, se proponen los que a continuación se describen, a la vez que se desarrolla una tentativa de posible redacción. Bueno, voy a hablar de algunos puntos, los voy a titular al principio y después desarrollamos un poco. Primero, se debe definir el proceso de tercerización. Y se podría definir de la siguiente manera. Se define como tercerización a todo proceso que implique la separación para su ejecución de actividades que tengan la calidad de permanentes en una empresa o entidad productiva tanto pública como privada. Esta definición creo que es abarcativa de prácticamente todos los procesos de tercerización, por lo cual creo que es el marco más abarcativo que podría tener el fenómeno. Otro de los puntos importantes dentro del marco regulatorio o eventual marco regulatorio sería la prohibición de la externalización de actividades inherentes. Es decir, cuando estamos hablando de condicionar o regular, estamos hablando de condicionar o regular los procesos de tercerización que no son inherentes o esenciales dentro de la organización productiva. En la opción habilitante respecto del funcionamiento de las tercerizaciones se entiende necesaria la existencia de una valla infranqueable relativa a los procesos esenciales o inherentes. Luego, otro de los aspectos del marco regulatorio sería la necesidad de justificación del proceso a iniciarse. Es decir, todo proceso de tercerización debería tener una justificación. Solo se justifica un proceso de tercerización cuando, de manera conjunta, cumpla con las siguientes condiciones. A. El establecimiento promueva la tercerización de un sector o área en base a un proyecto documentado de mejora de gestión y o productividad con previsión de resultados, fundando a su vez las razones por las cuales las prestaciones no puedan ser cumplidas con recursos humanos y materiales propios. Dicho proyecto y sus fundamentos, para el caso de entidades estatales, será de acceso público a través del sitio web del establecimiento. En el caso de empresas privadas, el proyecto deberá registrarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y B, se determinen iguales o más beneficiosas condiciones laborales para los trabajadores que cumplan las tareas externalizadas, al tiempo que se mantengan o superen los niveles de remuneración en los empleos tercerizados según lo establecido en el artículo siguiente. Es decir, acá estamos precisamente describiendo las dos condiciones: que sea un proyecto viable que justifique la mejora de la gestión y a su vez que esa mejora de la gestión implique el mejoramiento de la calidad en los empleos. Las remuneraciones de los trabajadores que sean empleados por las empresas tercerizadas no podrán ser inferiores, con la inclusión del conjunto de beneficios salariales pagados en dinero o en especie, periódicos o no, a los que percibieran si fueran directamente contratados por las empresas que tercerizan, según la estructura general de categorías y remuneraciones del propio establecimiento. Esta es la valla para que no se produzca la precarización en los salarios del personal tercerizado. Así, si hay un proceso de tercerización, los trabajadores tercerizados tienen que estar ganando lo mismo que ganaría un trabajador dentro de la estructura general de la empresa. Es decir, esa es la valla económica para defender los salarios. Si no hubiera una referencia directa a la estructura general de categorías, porque el servicio tercerizado no tiene una referencia directa, se plantea otra solución. Dice, en subsidio y en los casos en que no sea posible deducir la categoría y remuneración a partir de la estructura general referida en el artículo anterior, el ingreso de los trabajadores tercerizados se determinará según lo establecido por los laudos de los consejos de salarios, y esto es un mero ejemplo, más un 50%, por decir alguna cifra. Otro de los puntos, y me voy a tratar de acelerar un poco para dar lugar a los compañeros, que debería contener el marco normativo es la evaluación periódica de los procesos de externalización.
Los procesos de tercerización que se implementen por parte de un establecimiento o una entidad estatal deberán ser evaluados periódicamente, por lo menos una vez dentro del ejercicio anual, a los efectos de justificar su conveniencia. Dichas evaluaciones serán adicionadas al proyecto original en las mismas condiciones de publicidad. Bueno, y quedan 2 puntitos nomás de estos posibles elementos para considerar en un marco regulatorio. Y otro de los puntos es la anulabilidad de los procesos. Toda tercerización que no cumpla con los requisitos mencionados y establecidos por esta ley podrá ser declarada nula por la justicia del trabajo. Es decir, todos aquellos puntos que no sean, todas aquellas condiciones que no sean respetadas, es decir, mejore la gestión, evaluación periódica y mantención de la calidad del empleo y los salarios, si esos elementos no se protegen, cabe la posibilidad de recurrir a la justicia para anular ese proceso de tercerización. Y la consecuencia de la anulación de ese proceso de tercerización sería la reincorporación de los trabajadores tercerizados. Es decir, que tenemos un conjunto de elementos y de trabas y de filtros para que un proceso de tercerización en aquellas áreas que no son inherentes ni esenciales se pueda producir, pero si se produce tenga que tener tales condicionantes que mejorarían la calidad del empleo o la mantendrían respecto a la empresa que externaliza, pero a su vez, además, tenemos la garantía de la justicia. Si eso no se produce o no se pudiera producir en algún momento, el trabajador o los trabajadores podrían recurrir a la justicia para anular ese proceso de tercerización. Esos serían más o menos los puntos de introducción dentro de un marco regulatorio. Y después tenemos el proceso del proyecto promovido por la Comisión de Tercerizaciones, que no lo voy a leer ahora, pero que por considerar que todos estos elementos serían de dificultosa implementación, apela directamente a la prohibición y creo que todo el mundo tiene ahí el proyecto de ley dentro de la carpeta que se le entregó en el día de hoy. Bueno, más o menos esta es un poco la propuesta de marco regulatorio y la idea y la intención de salir de este paradigma o de este discurso oficial de que solamente se puede reparar el daño después que se terminó la relación de trabajo prácticamente o que el trabajador ha sido dañado seriamente. Es decir, este sería un poco el aporte que estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de Daniel. Le vamos a dar la palabra al secretario de la Presidencia de la República, el doctor Juan Andrés Roballo. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. La verdad que es un gusto, como tantas veces, estar en esta casa. Yo no vine mucho como prosecretario de la Presidencia, porque como prosecretario de la Presidencia, ¿qué podría decir en esto? Bueno, podría decir algunas cosas, pero como varios de ustedes saben, en realidad, primero fui trabajador, porque empecé a trabajar a los 17 años en una fábrica de peón, o sea, no me contaron las cosas. Y luego ejercí el derecho trabajando con organizaciones sindicales, especialmente el transporte de carga y algunas otras organizaciones. Luego, cuando el Frente Amplio accedió al poder, tuve la suerte de también integrar el cuerpo de legisladores del Frente Amplio, la bancada oficialista. Y como la materia a la que me había dedicado siempre en el ejercicio de la profesión, el ejercicio libre de la profesión, había sido la laboral, tuve mucha participación, no como otros compañeros seguramente, pero tuve bastante participación en la construcción, en la discusión y en la sanción de las normas en materia laboral que se sancionaron en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio. Y luego también tuve la suerte de desempeñarme en la Inspección General de Trabajo en el segundo periodo del Frente Amplio en el gobierno, lo que me permitió de alguna manera transitar por todas esas cosas. No me hace mejor que absolutamente nadie. Es más, uno a la distancia mira para atrás y puede hasta pensar, bueno, cuántas cosas de repente podría haber hecho diferente. Esa es la verdad. Pero sí puedo decir con toda humildad que tuve la experiencia de trabajar en una fábrica, que fui abogado de trabajadores,
que legislé a favor de los trabajadores y que luego en la mal llamada policía de trabajo controlé el efectivo cumplimiento de las normas laborales en favor de los trabajadores, porque todos sabemos además que las normas siempre tienen diferentes interpretaciones y como lo mandata el legislador, el constitucionalista y también los principios en la materia laboral, solo se pueden interpretar a favor, cuando hay dudas, la interpretación y la integración del derecho es a favor de los trabajadores, la parte más débil del contrato de trabajo, no las personas más débiles, la parte más débil del contrato de trabajo, que es otra cosa. Y la verdad es que cuando uno escucha a compañeros como la compañera brasilera, que la verdad que a uno le queda un escalofrío, le queda la piel de gallina, porque si bien uno viene escuchando estas cosas, cuando uno ve a una compañera trabajadora de un país hermano que no hace tanto tenía otra situación y nos cuenta estas cosas que pareciera que de un día para el otro, no es de un día para el otro, ¿verdad? Y hay muchas cosas atrás siempre, pero pareciera que de un día para el otro y luego de grandes conquistas se puede cambiar todo. Es impresionante, realmente. La compañera planteaba las acciones de solidaridad, etcétera. Yo qué sé si vale de algo, compañera, toda la solidaridad nuestra y todo lo que se puede hacer, porque realmente es escalofriante. Realmente es escalofriante. Yo no vine a hacer política acá, ojo. Vine a hablar de esta materia que me parece muy interesante, muy importante, además porque hemos trabajado con los compañeros. A pesar de no estar en el Ministerio de Trabajo, pero es realmente escalofriante. Y creo que eso lo tenemos que ver porque formamos todos parte de una comunidad americana que tenemos que tener solidaridad en ese sentido. Pero bueno, voy a tratar de esquematizar lo más posible. Yo no voy a hablar de la descentralización como fenómeno porque hablaron personas mucho más calificadas que yo, el ex ministro de Industria, Notaro, que es un estudioso en la materia, y también los compañeros que estuvieron en el panel anterior. Yo concuerdo básicamente con todo lo que se dijo, así que me ahorro esa parte y voy a hablar solamente de lo que conozco de primera mano, que fue el tratar de generar una herramienta concreta y cómo funcionó para hacer frente a la realidad negativa del proceso de descentralización empresarial, porque así se denominó la norma, y precisamente ante los efectos negativos del proceso de descentralización empresarial, que tienen que ver con la precarización del trabajo, que tienen que ver con pagar salarios menores, con ofrecer condiciones de seguridad y salud también inferiores, con crear trabajadores efectivamente de primera y de segunda categoría. Eso fue así. Responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial, así se llama la norma. Le decimos la ley de tercerizaciones, pero a mí no me gusta llamarla así, aunque el otro nombre es también muy complicado. Pero no me gusta decirle la ley de tercerizaciones porque parece que fuera la ley que legitima o la ley que le da sustento a las tercerizaciones. Y esa no es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley. A mí me preocupa mucho, con todo respeto y consideración, sinceramente, y acá los compañeros me conocen, a mí me gustaría preguntarle al colega, como refirió a la visión oficial y del Estado en esta materia, pero luego hizo referencia a un autor, me gustaría saber quién es ese autor. ¿Cómo? Hugo Fernández Brignoni no representa la posición oficial del gobierno y lamento mucho que se presente así porque no se corresponde con la realidad. Pero bueno, yo estaba repasando acá incluso las intervenciones de los legisladores del Frente Amplio cuando sancionaron esta norma. Voy a citar a un tal Roballo, que decía que los procesos en la sesión, en la sala,
que los procesos de tercerización son vistos con sospecha por la legislación comparada y por la Organización Internacional del Trabajo. Si uno lee los textos, los antecedentes y esas legislaciones y los problemas que hay en el ámbito internacional para legislar sobre este asunto, eso queda en evidencia. Y luego se hace, si lo quieren buscar, a mí sinceramente citarme a mí mismo es medio como patético, pero ante algunas expresiones tengo que decir que estábamos hablando de una norma de aplicación inmediata, de orden público, que apunta a tener reglas claras, garantistas, que van a contribuir con la baja de conflictividad, con la disminución de la cantidad de juicios, ya que serán necesarios para aprobar las tercerizaciones fraudulentas o para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria y otra serie de cosas más, que fueron los que animaron a sancionar efectivamente la ley de responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. Entonces, situémonos un poco en aquel momento también. Veníamos de un proceso de flexibilización y de precarización del trabajo muy importante. En el año 2005 no había convocatoria a Consejo de Salario, no teníamos una norma que protegiera a los dirigentes sindicales en el proceso de negociación, habían despidos, habían despido de dirigentes sindicales y habían despido de todos los trabajadores. La empresa Carlos Patrón despidió a todos sus trabajadores, no despidió al presidente del sindicato, a los dirigentes sindicales, a los que andaban movilizando, a los que hicieron la carpa, despidió a todos los trabajadores. Ese era el contexto que teníamos. Escasa afiliación y otras cosas más. Y se sancionaron un conjunto de normas. ¿Perfectas? No, muy lejos de eso. Muy lejos de ser perfectas. Pero que empezaron a cambiar notablemente las condiciones en las que se desempeñaban los trabajadores. Negociación colectiva, posibilidades de movilización, fueros sindicales. La sanción de la ley de fueros sindicales hizo que automáticamente no se despidiera ningún trabajador o dirigente sindical o que estuviera negociando. No es así. Hasta el día de hoy tenemos esas situaciones. Sin embargo, hay herramientas. Y podríamos decir que han ido bajando. Yo puedo decir, porque soy testigo, porque trabajé en eso directamente, que se logran reintegrar trabajadores, que se bajó ese índice nefasto de dirigentes sindicales despedidos, pero no es perfecta la situación, para nada, de ninguna manera. Y hay que seguir trabajando muchísimo. Pero teníamos una ley de 1943, que era la única que nos permitía lograr una responsabilidad subsidiaria solo por los rubros salariales y después de un juicio. En eso sí coincido, en aquella ley sí, era una norma que estaba destinada al juicio. Y yo mismo trabajé en un caso en donde eran unas promotoras que eran contratadas por una unipersonal, que a su vez contrataba con una SRL, que a su vez contrataba con Credicar, cuando desapareció además, que a su vez contrataba contra Mastercard. Y se tardó 10 años en que Mastercard pagara. Pero se logró con una ley terrible. Con esta otra tiene grandes diferencias. Y discrepo totalmente con que el objetivo haya sido, de alguna manera, lograr que el trabajador cobre al final a alguien. Bueno, por supuesto que eso es un objetivo, pero ese no es el objetivo de la norma. El objetivo de la norma es desestimular, minar la posibilidad de un proceso de descentralización que lo único que busca es precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por eso la norma establece que si ese trabajador de una empresa tercerizada realiza las tareas que le corresponden al laudo aplicado a los trabajadores de la plantilla estable, se le tiene que pagar de la misma manera. Y por eso establece también que le corresponde la misma seguridad social. Y por eso establece también las normas del Banco de Seguros del Estado. Que no tengamos la fuerza suficiente o que a veces esas situaciones no se puedan llevar a la práctica con la fuerza que quisiéramos todos, eso es otra cosa.
Pero la ley y lo que quiso el legislador, y lo digo porque yo fui uno de los tantos legisladores que votó esta norma, es desestimular las tercerizaciones. No es que el trabajador pueda cobrar al final y chau. Eso también, por supuesto, porque son los derechos del trabajador y quisimos garantizar eso. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos varios ejemplos para, de alguna manera, y me salgo del discurso del contenido de la norma, porque no importa, pero hablemos de la práctica, hablemos de la realidad. Y lleguemos al día de hoy, ¿y qué es lo que va a pasar? En la práctica tuvimos, como este caso que les comentaba ahora, y otros tantos. En el proceso de descentralización y precarización fue realmente terrible. Efectivamente teníamos un mismo lugar de trabajo. Hoy también. Pero en aquel momento yo ni siquiera voy a decir que era generalizado, pero era muy común. Muy común. Pero sin embargo, y a partir de esta norma, voy a dar solo 2 ejemplos. Uno, que es muy importante, porque lo elegí ahora cuando estaba sentado mientras escuchaba, porque me parece que encierra una cantidad de elementos que se tocaron acá. Tiene que ver con las distintas tareas que hacen los trabajadores, tiene que ver con un proceso de descentralización o de tercerizaciones muy fuerte, tiene que ver con los trabajadores migrantes y tiene que ver también con las cuestiones de género. Y me voy a referir a la construcción de la planta de Montes del Plata, la pastera. La primera pastera en Uruguay, UPM, tenía la empresa UPM había subcontratado a la empresa Andritz, que se dedica a construir plantas de este tipo de plantas, procesadoras de madera. Pero había como una columna vertebral, había como una unidad, y se establecieron buenos esquemas de trabajo entre la organización de trabajadores, el Estado y la empresa. Luego, en la empresa Monte del Plata, el segundo emprendimiento en materia de generación de pasta de celulosa, se subcontrata a la misma empresa, Andritz, pero esta vez la empresa genera todo un árbol interminable de contrataciones y subcontrataciones. Algo casi que al revés de lo que se había hecho en la primera planta. Lo cual se generó un desafío brutal. Yo estaba en la inspección de trabajo. Y teníamos denuncias todos los días de incumplimiento de la ley de zona franca y de estimulación de las inversiones, porque se traía personal del exterior, de Europa, subestimando la crisis de Europa. Pensábamos que venían todos a ganar más. Bueno, esos serían los ingenieros, los técnicos, pero venían trabajadores, operarios, peones, a hacer el trabajo para el cual la ley no habilitaba y ganando por debajo muchas veces que el laudo nacional, que el laudo de Uruguay. Eso era algo que no conocíamos en estas latitudes, no lo conocíamos. Y trabajadores además de colectivos o de lugares donde no había una cultura de organización o ellos no tenían una cultura de organización, como de Europa del Este, serbios, de todas partes, turcos, de muchos lugares, en condiciones paupérrimas, con intermediarios que cobraban y teóricamente les depositaban. Y ahora, ¿cómo hacíamos acá? Con un contrato entre extranjeros firmado en el exterior y que venía a desempeñarse por un periodo de corto tiempo en el Uruguay. Bueno, yo tengo que decir que los primeros planteos fueron de la organización de trabajadores, en este caso del ZUNCA y del SUMA, en donde planteaban y denunciaban esta situación en solidaridad con esos trabajadores que no les hablaban. Incluso algunos, cuando iban los inspectores de trabajo a tratar de intercambiar con ellos, decían, no, ZUNCA no, decían. Se pensaban que éramos de ZUNCA. No querían saber de nada porque estaban algunos también hasta amenazados de alguna manera. Esa era la realidad que tuvimos en Monte del Plata. ¿Y cómo la pudimos revertir
No en todos los casos, se nos colaron muchas cosas, no fue perfecto. Pero ¿cómo logramos revertir la situación de los trabajadores migrantes y el cumplimiento de las normativas, incluso de las inversiones extranjeras? Utilizando ¿qué? Esta ley, estas leyes, estas normas. Porque tenían el objetivo no de que cobraran al final, porque vaya uno a seguirlos a Turquía a ver si les pagaban. No, estas normas nos permitieron exigirle a toda la cadena de subcontratación exactamente lo mismo, el cumplimiento del laudo nacional, ante la imposibilidad de poder probar el contrato de trabajo de origen, por lo menos el laudo nacional. Pero además, exigirle a toda la cadena, intimar a la empresa subcontratista que contrataba con otra, que contrataba con otra, que contrataba con Andris y que contrataba con Monte del Plata. E intimábamos hasta Monte del Plata. Y vaya, ríos de tinta quejándose de eso y diciendo que es ilegal, pero lo hicimos. Y luego establecimos que los trabajadores no nos podían traer los recibos firmados. Nos tenían que traer los recibos firmados, nos tenían que traer también la libreta, el puntero, ¿no? El que está en la puerta del lugar de trabajo para anotar a qué hora entra cada trabajador, y nos tenían que traer lo que se llama el molinete. Como es zona franca, había un molinete, un sistema informático que de alguna manera registraba al trabajador objetivamente. El tipo pasaba, ponía una tarjeta, quedaba registrado. Y tenía que haber una coincidencia entre las tres cosas. Pues no la había. Hasta eso pudimos exigir. Y logramos revertir y hacer que se cumplan los laudos nacionales de centenas y centenas de trabajadores extranjeros migrantes que estaban trabajando en peores condiciones. Los trabajadores uruguayos, con una organización fuerte y con mucho trabajo tripartito, se lograba mantener los niveles de cumplimiento salarial y se trabajó mucho por los temas de seguridad y salud. Pero se hicieron en base a este esquema normativo. Sin este esquema normativo, estaba incendiado todo aquello ya, no existía ni un ladrillo. Esa es la verdad. Entonces tenemos que valorar algunas cosas. ¿Eso quiere decir que nos tenemos que conformar? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Que hay que evaluar? Claro que hay que evaluar. Por supuesto que hay que evaluar. Y en las tripartitas se evalúa. Yo creo que hay que hacerlo científicamente. Hay un observatorio, hay que pedirle al observatorio del mercado laboral y al Instituto Cuesta Duarte que trabajen en conjunto y que puedan darnos más información sobre esto. Claro que hay que pedirlo y hay que exigirlo. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones, para ver si la ley está cumpliendo efectivamente y absolutamente con lo que quiso el legislador en aquel entonces. Que no es garantizarle solo el cobro, que es también, ¿no? Sino que es que no hayan tercerizaciones, que el único objetivo que tengan sea precarizar las condiciones de trabajo. Pero ahora estoy viendo allá a Gonzalo Scotti, que estaba en una empresa también tercerizada en el área del gas licuado de petróleo, y Gonzalo Scotti me hacía la guardia afuera en la inspección de trabajo. Horas estábamos discutiendo, etcétera. Y si logramos algo con Lirio y todas las empresas esas, es por la aplicación de esta norma. No me deja mentir. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, y viendo además, disculpen capaz que un poco la pasión, pero yo veo a la compañera brasileña y realmente uno dice complicado, y veo a los compañeros argentinos y también uno dice complicado, porque ahí es a qué sindicato tiene más fuerza. El compañero presentó una situación que es fruto de la lucha, obviamente, pero que estoy seguro que es una situación de excepción. Lograr que los tercerizados estén en la plantilla definitiva y con el mismo nivel salarial, etcétera, en Argentina en estos tiempos, ese proceso de lucha y de trabajo capaz que no es lo más común. Y tenemos que ayudar a eso, generando en la región y en los países vecinos otras condiciones. La aplicación de la normativa laboral, la aplicación de los principios que están escritos en la Constitución de la República y que informan todo esto, en las constituciones nuestras, y que informan todo esto. Pero para no extenderme más, lo que me parece que es importante es, desde la lucha permanente, desde el inconformismo permanente que tiene que tener la clase trabajadora para plantear permanentemente las cosas,
ante quien sea, ante cualquier gobierno, valorar y utilizar bien las herramientas que se tienen sobre esa base. Y sobre esa base, sobre esos logros, porque esta ley, no vino el gobierno del Frente Amplio graciosamente a decirles, bueno, señores trabajadores, les vamos a regalar esta ley. No, hubo mucho trabajo atrás, mucha pelea por conquistar esto de la organización de trabajadores y también una sensibilidad de gobierno, por supuesto que sí. Yo fui testigo de todo eso. Pero con esto no estoy diciendo que ni la ley es perfecta, ni que somos todos perfectos y lindos y buenos, de ninguna manera. Y hay que buscarle todos los agujeros. Yo vi los agujeros que tiene la ley, lo vi en la práctica después. Vi los agujeros que tiene la ley. Y a partir del trabajo, de la administración del trabajo, se pudo hacer muchas cosas también. Incluso muchas veces hacer una aplicación e interpretación correcta de la ley. Porque incluso aquí se han leído algunas cosas que no son la posición del Ministerio de Trabajo ni de la Inspección General de Trabajo, que es la Policía del Trabajo quien se encarga de definir esto. Pero yo soy testigo, porque además me lo han dicho mis propios compañeros de generación, que los juicios laborales han ido bajando. ¿Por qué? Por la intervención del Estado y de las organizaciones de trabajo con más garantías en resolver estos problemas, pero ya no a través de los juicios, sino con la intervención de DINATRA y de la Inspección de Trabajo. Negociación colectiva y Policía del Trabajo. ¿Es perfecto el sistema? No. ¿Hay que revisar la ley? Por supuesto que sí, claro que sí. Y por eso, porque a mí no me gusta solo ir a los lugares a hablar porque soy político, y entiendo que los políticos, cuando van a un lugar, tienen que ir con algo. No solo hay que ir a describir las situaciones, hay que plantear cosas. Por uno mismo, o si logra, además, por la posición coyuntural nomás, un compromiso de otro nivel, lo tiene que hacer. Y antes de venir acá, ayer conversé y hoy conversé de nuevo con el ministro de Trabajo. Porque le dije que venía esto, que me habían invitado, por la historia de trabajo en esta materia, y porque hemos trabajado en estos últimos tiempos, incluso invadiendo las competencias. El ministro de Trabajo no le molesta eso. Y le dije que nos parecía que había un clima propicio, que si bien ya habían condiciones, faltaba una expresión concreta del gobierno, de una evaluación más profunda, de un equipo de trabajo para una evaluación profunda, y a 10 años de la sanción de esa ley, cumplió 10 años esa ley, ya es tiempo suficiente para hacer una evaluación y generar un equipo de trabajo que en base a esa información, una evaluación, estamos hablando no de ponernos 3 años a evaluar las cosas, ¿no? Hoy hay herramientas, tecnológicas, la organización de trabajadores tiene mucha más fortaleza, tenemos mucho más cosas para poder llegar a la realidad, a por lo menos tener un pantallazo bien, lo más ajustado posible. Y en base a eso, bueno, ver qué camino se toma. Hay que hacer correcciones administrativas, hay que hacer correcciones legislativas, hay que enviar proyectos de ley, hay que corregir las políticas del Ministerio de Trabajo. Bueno, el ministro de Trabajo me dijo que estaba de acuerdo y me dijo que yo podía decir en esta reunión que el Ministerio de Trabajo estaba de acuerdo con iniciar un proceso profundo en este sentido de evaluación de la norma y obviamente de la eventual corrección de los agujeros que puede tener esta norma. Porque esta norma no tiene como fin de ninguna manera exclusivamente garantizar el cobro de los trabajadores que ya perdieron el trabajo y después de un juicio, sino que tiene por objeto desestimular el proceso de descentralización empresarial que tiene como objetivo la precarización de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Gracias. Compañeras, compañeros, le agradecemos a Juan Andrés sus palabras. Tenemos un anuncio bastante importante, pero antes del anuncio le voy a dar la palabra al compañero Ricardo Javier Álvarez. Bueno, buenas noches compañeros, nuevamente. Agradecerles que hasta esta hora estén acompañándonos, escuchando con alerta amarilla y con esta riquísima discusión que se ha planteado en estos 2 días en el Congreso.
Yo voy a ser muy breve, porque evidentemente la hora no permite extendernos demasiado en lo que es el análisis concreto de este tema, o agregar más cosas al análisis concreto. Lo que sí señalar es que muchas de las cosas que dijo Roballo son ciertas, muchas no son ciertas. El tema es que una de las cosas que hemos venido observando en el último tiempo, más allá de los avances que se pueden haber dado y se dieron con las actuales leyes que están vigentes, en el último tiempo lamentablemente hemos estado observando, más allá de las estadísticas, de que la precariedad en cuanto a los trabajadores tercerizados lamentablemente ha ido en aumento. Es cierto que de repente no hay tantos despidos. Ahora, las presiones que están sufriendo los trabajadores y la manera que se le vienen coartando los derechos, ya simplemente de plantear cualquier reivindicación sindical a nivel de sus empresas, porque lo que siempre decimos nosotros, y también hacía un poco referencia a él, esto depende mucho de la correlación de fuerza. Ahora, cuando los núcleos de trabajadores están atomizados a 6, 7, 8 trabajadores y tenemos 40 empresas en un mismo rubro, o dependiendo de una misma empresa o trabajando para el Estado, se hace muy difícil. Eso lo tenemos clarísimo nosotros como movimiento sindical, fue una de las principales cosas que se analizó en el Congreso. Y lo que nosotros veníamos observando y alertando hace un tiempo, y consecuencia de ello es nuestro proyecto de ley, que lo que establece es un tajante no a las tercerizaciones. En nuestra definición política como comisión está arraigada en eso. Para nosotros la precarización laboral, ya sea de 1, 1000, 10.000 trabajadores, es lo mismo. O sea, si hay un trabajador precario, nosotros tenemos que luchar por ese trabajador. En ese sentido es que nosotros, más allá que, como digo, sea 1, sean 10, sean 20, sean miles, para nosotros es igual de importante. Si como en el último tiempo nosotros recibimos compañeros que incluso a esta comisión, y lo puedo decir porque fue documentado con un audio, se lo amenazaba directamente por su patrón, se lo hostigaba, se lo destrataba, se lo rebajaba, incluso con expresiones totalmente soeces contra el trabajador, que lo único que estaba reclamando en ese momento y puntualmente era que una camioneta no tenía frenos o no tenía las condiciones para circular. Fue un hecho gravísimo, a nuestro entender. No pudimos hacer nada porque el compañero ni siquiera estaba sindicalizado. Pero ese tipo de cosas empezaron a ocurrir. Y cuando los compañeros de Brasil plantean que los límites de la precarización laboral en la modalidad de la tercerización, de la manera que se está llevando adelante, lleva a los trabajadores a estar en estados de semiesclavitud, es cierto. De a poco nosotros, sin darnos cuenta, venimos avanzando en ese sentido. Lamentablemente es así, es así. Entonces, no es un reproche a los respaldos legales que hoy tienen los trabajadores que se han conseguido hasta ahora por el trabajo político y el trabajo de los sindicatos. Ahora, que estamos en un proceso el cual nos está llevando a una situación que hoy va a ser Brasil y mañana vamos a ser nosotros, lamentablemente, porque no vamos a estar ajenos a los procesos de la región, y por eso se da este congreso también. Digo, es un poco darnos cuenta que las generalidades que se nos vienen planteando son temas regionales.
De repente, tal vez el proyecto de ley que nosotros estamos presentando no guste o de repente no sea formalmente correcto. Ahora, nosotros planteamos un no a las tercerizaciones porque hace tiempo venimos observando que este proceso avanza y nuestros compañeros empiezan a sufrirlo cada vez más. Fue este congreso que se dio en estos 2 días lo que nos permitió a nosotros fue enriquecernos de que nuestra problemática, más allá que ya lo sabíamos, pero tener la confirmación de cuando hablamos de precarización laboral, hablamos de no solamente temas salariales, o sea, de pérdida de derechos salariales. Estamos hablando de que se nos están muriendo compañeros, o sea, cada vez son más, y tiene muchísimo que ver con el tema de la tercerización. Habría que hacer un análisis también en cuanto a los números, por lo menos acá en Uruguay, una linda tarea que dar, linda, no tanto, porque deberíamos empezar a evaluar cuántos accidentes fatales hay acá en Uruguay. Ya sabemos por los datos que daban los compañeros que en otros países se están manejando esos datos. ¿Cuántos accidentes fatales tienen relación directa con el tipo de contratación que tienen? En el último tiempo, algunos medios de comunicación, al momento de dar las noticias, han especificado que son compañeros de empresas subcontratadas. Entonces, tenemos que empezar a asumir que el problema que tenemos, más allá de que le buscamos soluciones, soluciones temporales o parciales, tenemos que encontrar una solución concreta y lo más acabada posible y ajustada al derecho que se debe defender, que es el derecho al trabajo digno que tienen los trabajadores. No mucho más que eso, volverlos a saludar, agradecerles, también saludar a los compañeros de la radio que están emitiendo en directo, han emitido toda la jornada. Y bueno, nada más, pasarle el micrófono a Marcelo y bueno, saludarlos nuevamente a todos. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, le agradecemos. Esto es cortito, van a ser literalmente 5 minutos, pero importante. Le agradecemos el tiempo, sabemos que la agenda de todas las compañeras y compañeros es bastante inmensa y estar acá es un esfuerzo, así que muchas gracias a todos. Primero, un inmenso agradecimiento a las delegaciones de Argentina y Brasil. Queremos decir que de Argentina se fue la mitad por temas, sabemos los procesos que están pasando en Argentina y Brasil, la gravedad. Y compañeros teniendo mañana reuniones definitorias a los trabajadores en Argentina, corrieron hacia Uruguay para estar presentes en el Congreso. Hoy este salón quedó chico para nosotros, para el Congreso. Tuvimos 2 días maratónicos y nos quedó chico y nos sentimos felices de eso, porque aparte hay una resolución del Congreso que la compañera ahora va a leer. Así que no hay palabras para decirle a todos los compañeros de los sindicatos de la cátedra. Tenemos gente inmensa: Victoria, Basualdo, Alejandra Esponda, Daniel Jiménez, Carlos Zamboni, y bueno, y una dirigencia espectacular. Compañeros, perdón si me olvido de alguien, le pido disculpas, pero realmente el esfuerzo ha sido inmenso, más sabiendo la situación que tiene la Argentina y Brasil. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Corto y sencillo. Yo voy a ser políticamente incorrecto, como he sido siempre, y por suerte puedo decir que la Comisión de Trabajo Tercerizado siempre ha sido así. La Comisión no invita a gente que no colabora y no trabaja con los trabajadores. Siempre dijimos que vamos a pasar una lista de los compañeros, sea donde estén, el cargo que tengan, y vamos a pasar una lista de los que no acompañan a la clase trabajadora. Y guste a quien le guste, eso va a ser así. Y si Juan Andrés, que rompe el protocolo porque dijo que no estaba como prosecretario, está acá, es por algo eso. Yo sé que esto que voy a decir a él no le va a gustar,
pero el trabajo en conjunto que hemos hecho ya mucho tiempo ha salvado muchas fuentes de trabajo en momentos de ajuste de este país, donde las acciones iban para un lado y con el compañero Juan Andrés hemos logrado salvar muchas fuentes de trabajo. No es fácil porque uno se tiene que poner en el lugar del otro cuando tiene cargos y tiene representaciones. Nosotros sabemos como representantes sindicales las responsabilidades que tenemos de la organización, porque uno no hace lo que quiere, hace lo que la organización en definitiva mandata. Sin duda tenemos que evaluar todo lo hecho. Hoy cuando vemos la lucha inmensa que tienen los trabajadores en Argentina y en Brasil, sin duda que hay caminos que no podemos recorrer de nuevo como lo hemos hecho en nuestro país. Por lo cual nosotros siempre convocamos al diálogo. Por supuesto que como representantes sindicales, si tenemos que salir a dar la pelea, lo vamos a hacer porque es nuestro deber. Pero también es verdad que a partir del año 2005 hay un país muy diferente al que teníamos antes. Hay mucho por hacer, pasamos las facturas de lo que debemos y por suerte tenemos actores políticos que tal vez no sean todos, pero que acusan recibo de lo que hay que hacer. Fruto de eso, la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, junto con Presidencia de la República, no voy a dar nombres, pero tenemos realmente compañeros, logramos concretar con distintos organismos del gobierno un gran problema que teníamos. Uno de los grandes problemas que teníamos, reiterado, yo hace 10 años que vengo luchando y compañeros hace 15 o 20, acá está Ismael, con los pliegos de licitación del Estado. Ahí necesitamos intervenir en los pliegos de licitación del Estado por los errores que todos los días estamos recurriendo a DINATRA y al Ministerio de Trabajo para corregir. En las acciones, en esa bipartita entre la Comisión de Trabajo Tercerizado y Presidencia, empezamos a trabajar con ACSE, la Agencia de Compra y Contratación del Estado, donde nos encontramos con un equipo realmente excelente, 2 economistas y un abogado, que realmente tomaron con mucha seriedad el trabajo que teníamos. Planteamos un sinfín de problemas, pero por algún lado teníamos que empezar. Cuando arrancamos, justamente estábamos en los consejos salarios del Grupo 1902, suministradora de mano de obra, en particular al Estado, en puestos permanentes, estructurales, y empezamos a trabajar en ese pliego de licitación modelo, cosa que hace ACSE, pero que no lo tenía para este sector. Ahí tenemos el problema que decían los compañeros, que yo no voy a volver sobre el tema, simplemente que hay una gran precarización laboral en este sector porque la ley de tercerizaciones, en la interpretación que se hace, no cumple que deben tener los mismos salarios y mismos derechos. Y como a partir de 2005 hubo un crecimiento muy importante en los salarios y las condiciones de los compañeras y compañeros del sector público, que bien se lo merecen, pero claro, quedó rezagado con los compañeros que cumplían tareas tercerizadas en el Estado. Entonces la brecha de una punta a la otra empezó a aumentar. Está claro que nunca fue la finalidad de estas leyes, es eso. Yo lo tengo que decir claramente que no fue eso, porque sé, y es más, discutí con el legislador en su momento que intervinieron en la ley 18.099 de protección de los trabajadores, que se apuraron porque sabían que los trabajadores tenían necesidades urgentes y que había carencias, pero que había que dar respuesta. Eso es real. Ahora, como decía Juan Andrés, necesitamos avanzar en eso. Hemos pasado 2 periodos de gobierno, estamos en un tercero de Frente Amplio, y esa ley, sin duda, hay que mejorarla más allá de la propuesta que tenemos nosotros como comisión, que entendemos que es la mejor para el Estado, que es de todos, más allá de quién votemos, y para los trabajadores. Eso nosotros tenemos una profunda convicción. Pero cada uno en su rol. Nosotros no gobernamos, somos trabajadores y representantes sindicales y hacemos nuestras propuestas. Ahora, de eso quiero decir a las compañeras y compañeros, principalmente a quienes son representantes del Grupo 1902, que la gerenta general de ACSE anunció que ese pliego de licitación modelo fue aprobado y a partir de las nuevas licitaciones, y quiero que pongan atención las compañeras y compañeros representantes para que no se generen malos entendidos, a partir de las nuevas licitaciones, los trabajadores que van a ir a organismos públicos tendrán los mismos laudos de los trabajadores de ese sector y en las mismas condiciones en su derecho. Esto, por supuesto, es un cambio inmenso, es un punto histórico de inflexión a nivel nacional. Va a llevar un proceso de aplicación que no es fácil. Está claro, los compañeros, que no es fácil, es un proceso que lleva tiempo, porque hay que crear normativas nuevas. Juan Andrés, me corregís, pero lo vamos a hacer. Pero implica cambios incluso legales. Entonces, pero la decisión fue aprobada en un directorio que está UPP, Economía y otras
oficina de Presidencia de la República. Así que nosotros estamos muy felices, queda mucho para hacer, vamos a trabajar en conjunto. Esto es el resultado del trabajo en conjunto del movimiento sindical y del gobierno. Y cuando nosotros, que seguimos muy cerca porque tenemos entrañables compañeros en Argentina y Brasil, lo que están pasando nos duele, y esa lucha nos genera impotencia porque no sabemos cómo ayudar a tanto. Bueno, nosotros vamos a seguir peleando y lo mejor es que podemos hacer por los compañeros, decirles que hay otra manera de hacer las cosas a los gobiernos, por supuesto, le estoy hablando de Argentina y Brasil, y nosotros tenemos que generar mejores condiciones, y si nosotros pudimos, no va a poder Argentina y Brasil. Por supuesto que van a poder. Y nosotros estaremos ahí para dar la pelea. Ese era el anuncio que queríamos hacer, es un hecho histórico, no es el único, tenemos que seguir en otros sectores avanzando, pero es un punto de inflexión en la historia laboral en el tema de tercerizaciones en Uruguay, así que seguiremos trabajando. Yo no hablo más, un inmenso agradecimiento a todos. La compañera ahora va a leer la resolución de 2 días maratónicos de Congreso Regional. Y después, nada más que eso, y Alison. Pronunciamiento de los participantes en el Congreso Internacional sobre Tercerización Laboral, organizado por la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, en Montevideo, 24 y 25 de abril del 2017. Los reunidos en este Congreso reconocemos la relevancia e impacto del fenómeno de la tercerización laboral en nuestros países, Argentina, Brasil y Uruguay. Una estrategia empresarial que transformó las relaciones laborales en la región y el mundo en las últimas décadas. Este fenómeno, basado en la fragmentación del proceso productivo y la delegación de tareas de una empresa principal a un tercero, no solo promueve una desresponsabilización del empleador, sino que trae profundas consecuencias para el colectivo laboral, que se ve profundamente dividido, con pérdida significativa de derechos laborales, condiciones de vida y de trabajo y derechos de organización, así como cambios culturales y de identidad que nos enfrentan a unos trabajadores contra otros. Los numerosos testimonios y experiencias que compartimos dieron una infinidad de ejemplos que muestran que la tercerización laboral viene asociada con una profunda fragmentación de los colectivos laborales, la ruptura del principio igual remuneración por igual trabajo, importantes diferenciales salariales y beneficios, y la violación de una gran cantidad de derechos. Todo esto ocasiona día a día muy serios impactos en la vida de los trabajadores, llegando incluso a daños muy graves a partir de llamados accidentes de trabajo que llegan a causar la muerte, cuestión que afecta a todo el conjunto y con particular intensidad a mujeres, jóvenes, migrantes y negros, que son los más expuestos a estas consecuencias extremas. Este proceso, que tuvo un proceso de expansión en los años 70 de la mano de las dictaduras de la región, se profundizó en los años 90 con las reformas del Estado y las políticas neoliberales. Lejos de frenarse, siguió expandiéndose aún en etapas de crecimiento económico y creación de empleo en nuestros países, afianzándose tanto en actividades del sector privado como en el sector público y en un amplio arco de actividades económicas. En el contexto actual de ofensiva contra los trabajadores y sus derechos en toda la región y a nivel internacional, resulta más urgente e importante que nunca lograr una articulación regional de los trabajadores, sindicatos y organizaciones y sumar este tema central a la agenda de lucha que incluye la pelea contra el incremento del desempleo, el trabajo no registrado y, en general, el avance de formas de flexibilización y precarización laboral. Creemos que la tercerización laboral ocupa un lugar central en esta agenda y que debe recibir un impulso fuerte y contundente. En este sentido, resulta imprescindible avanzar en la sistematización de información y análisis sobre este fenómeno, no solo sistematizando datos de las organizaciones sindicales y en diálogo con las instancias de producción académica e investigación, sino también demandando la generación de estadísticas por parte del Estado. Al mismo tiempo, resulta clave avanzar en el análisis común de los marcos normativos que alcanzan un lugar muy importante, como lo demostró la ley recientemente aprobada sobre tercerización laboral en Brasil, que implica un retroceso de enorme importancia en los derechos laborales en el marco de una ofensiva empresarial y gubernamental que repudiamos con toda la fuerza porque pone en peligro la totalidad del movimiento sindical en ese país. Frente a esto, destacamos la importancia del proyecto de ley motorizado por la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, que se propone enfrentar esta ofensiva proponiendo la eliminación
de la tercerización laboral en todas sus formas como objetivo ineludible a perseguir. La información estadística y cualitativa y los instrumentos legislativos serían muy importantes para motorizar lo que creemos es el eje central para organizarnos frente al impacto de la tercerización laboral, que es la organización y lucha de los trabajadores. Consideramos, en este sentido, que es imperativo avanzar en todos los niveles. En primer lugar, tiene una importancia fundamental la organización unitaria en el lugar de trabajo y la generación de formas de organización que permitan unir a los trabajadores directos y tercerizados en una misma lucha. En segundo lugar, es necesario fortalecer la disputa y organización por rama de actividad, apuntando a la incorporación a los convenios colectivos de la empresa principal al conjunto del colectivo laboral, para luego avanzar hacia la incorporación de todos los trabajadores como directos. En tercer lugar, creemos que sería muy importante generar comisiones de trabajo tercerizado en cada país, que permitan no solo reunir información y garantizar la sistematización, análisis y definir metas de legislación, sino también lograr una articulación de los distintos sectores y corrientes sindicales en torno a objetivos comunes en este tema. Finalmente, creemos que es muy importante promover formas de lucha, organización y activismo a nivel internacional, no solo en los sindicatos globales, Global Unions, sino en las centrales sindicales mundiales como la CSI, CSA y la FSM, la OIT y otras organizaciones como el Encuentro Sindical Nuestra América, la Red LAT, entre otros, con el objetivo de denunciar el impacto de este fenómeno y analizar formas de frenarlo en su dinámica global, regional, nacional y local. En todas estas instancias y en un contexto de creciente represión de la protesta social, obrera y sindical en nuestros países, que repudiamos en forma tajante, resulta imprescindible ampliar la convocatoria a incluir a trabajadores y organizaciones sindicales que aún no se sumaron, por distintos motivos, a la pelea contra esta problemática central y dar la discusión en las instancias de base, tanto para tomar conciencia de este tema y poder avanzar en su conceptualización y medición, como para lograr consolidar una línea de acción unitaria que permita romper las divisiones y confrontaciones en este fenómeno que este fenómeno promueve. Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestros países y de la región a sumarse a esta lucha, a aportar sus experiencias y contribuciones y a dar pelea en este tiempo tan decisivo de nuestra historia, preparando una jornada unitaria de movilización y lucha a construir y definir en conjunto, y organizando un próximo encuentro regional que permita dar continuidad a este Congreso. Le vamos a dar la palabra al compañero Ismael Fuentes. Bueno, me tocó el cierre. Después de un largo debate y de algunas intervenciones más que interesantes, ya no queda mucho para agregar. Primero que nada, saludar a la Comisión de Trabajo Terciarizado de nuestra central, que ha hecho un trabajo inmenso y que la verdad, sobre todo como está llevado adelante por jóvenes, uno se siente muy alentado, ¿no? Estamos acostumbrados a movimiento sindical donde somos la mayoría ya viejos, estamos casi de salida. Lo segundo, obviamente, es saludar a los compañeros de Argentina y Brasil, que también hicieron un esfuerzo enorme en aguantar 2 jornadas casi maratónicas. Pero no cabe duda que yo creo que este encuentro fue un éxito por los intercambios, por el nivel de debate y porque demuestra que los movimientos sindicales de la región somos capaces de construir democráticamente, debatir y construir alternativas. Y quiero referirme a 2 o 3 aspectos cortos para finalizar que nos parece que hacen a la sustancia. Hay una cuestión que estuvo planteada ayer por algunos de los compañeros de Argentina del metro, que es un problema que tiene la otra pata con las tercializaciones, que es el tema de la informalidad, donde está estrechamente vinculado, porque podemos avanzar mucho en la legislación de las tercializaciones, pero si sigue la informalidad en los niveles que tenemos, y en América Latina ni que hablar, puede ser una pelea hasta
un poco hasta estéril. Esa es una primer precisión que también nuestro compromiso, y así Juan Andrés lo sabe cuando estaba en la inspección, si habremos discutido el tema de la informalidad, que ha venido bajando en el Uruguay, que ha bajado en Argentina, pero en algunos países de América Latina es horroroso. Lo segundo, yo creo que también tenemos la responsabilidad, Brasil, Argentina y Uruguay, de conversar con nuestros pares de América Latina en función de ver cómo podemos dar una mano y ayudar, porque los atrasos que hay en el resto de América Latina son muy superiores a las realidades que tenemos estos tres países. Ayer lo conversábamos, solo el hecho de tener negociación colectiva por rama de actividad ya es una diferencia sustantiva, donde un país como Chile, que negocian por empresa y a veces hasta con 4 o 5 sindicatos adentro. Lo otro que me parece también sustantivo es que creo que es un poco lo que ha estado subyacente en el debate y que nosotros también en Uruguay tenemos también ese problema, que es en una rama de actividad debe haber una organización sindical. Yo creo que eso cada vez se desprende más y habrá que encontrar los mecanismos de coordinación, aunque sea por lo menos para tener una mejor coordinación desde el punto de vista de las batallas y las peleas que tenemos que dar. Y ojo, que a pesar de que acá tenemos central única, muchas veces y en algunos sectores públicos, y acá hay unos cuantos compañeros de los sectores públicos, saben que se genera una situación de trabajadores de segunda con los compañeros terciarizados. Y eso es bueno debatirlo y decírnoslo para corregir situaciones. Y yo por último, para terminar, no la puedo dejar pasar, porque pensar que solo el problema lo vamos a resolver desde el punto de vista de la lucha sindical es un craso error. No cabe duda que las transformaciones del mundo y las transformaciones de los países hacia una sociedad, como decía el compañero de Argentina, sin explotados ni explotadores, es una lucha política, netamente política. Y creo que debemos abrir bien los ojos, sobre todo cuando hablaba hoy la compañera de Brasil, en lo que significa para los movimientos sindicales uruguayos que el neoliberalismo se vuelva a reinstalar en estos países. Y esa también es una pelea que tenemos que dar para dentro del movimiento sindical, porque a veces, y nos pasó y pasa en algunos países, cuando entra a ganar el que se vayan todos, porque todo es lo mismo, y bueno, no todo es lo mismo, no es que se vayan todos, es que hay una batalla que está atada políticamente en esas dos piernas, la batalla que damos desde los sindicatos, porque por más que nos hagan leyes buenas, si no tenemos organización sindical, tampoco nos va a servir para nada. Entonces, en esa batalla en conjunto es que sin lugar a duda iremos avanzando en lograr las grandes transformaciones. Muchas gracias, compañeros, saludos a todos, buen retorno a los compañeros de Argentina y de Brasil y nos volveremos a encontrar porque esto continúa.